Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido fin de semana. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Números 8, verso 1 en adelante. A través de esta porción de la palabra, Dios nos habla de la preparación de las lámparas que van en su casa, en su altar. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera debe de estar preparada la casa del Señor, de qué manera debe de estar preparado el altar de Dios. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de esta porción de la palabra las instrucciones que Él le entregó al sacerdote cuando le llamó a trabajar en su obra. Siempre que Dios llama a un sacerdote a trabajar en su casa y en su altar, Dios le entrega la dirección que Él tiene a través de su palabra, dirección que le guía conforme a la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu. Dios no tiene nada que ver con los inventos o ideas del hombre. Dios nos muestra y Dios nos revela las palabras que Él le dijo a Moisés en el momento que le dio información en cuanto a las lámparas que se tenían que depositar en el altar y en la casa del Señor. Todo lo que Dios nos muestra y nos revela a través de su palabra tiene una esencia espiritual. Toda la palabra que Dios nos trae a través del libro de la ley, toda la palabra que Dios nos trae es espiritual. Y de esta manera debemos de recibirla en nuestro espíritu. Dios nos dice a través de su palabra, Dios nos muestra, decía, las instrucciones que Él le da a Moisés. Dios le dice, da las siguientes instrucciones a Aarón. Da las siguientes instrucciones a Aarón. Cuando Dios nos habla de Aarón a través de su palabra, Dios nos habla de aquel sumo sacerdote al cual Dios le entregó su casa y su altar. Cuando Dios nos habla de Aarón, Dios nos habla del sumo sacerdote. El sumo sacerdote es aquel ser humano que Dios puso sobre las naciones. Dios nos está hablando de aquel sumo sacerdote al cual Él le entregó su casa, su altar, sus ministerios y todo el pueblo de Israel. Dios le entregó su casa al sumo sacerdote. Dios le entregó su casa, sus ministerios. La palabra del Señor nos dice que Dios le dice, da estas instrucciones a Aarón. Cuando pongas las 7 lámparas en el candelabro, cuando pongas las 7 lámparas en el candelabro, quise decir, hazlo de manera que la luz alumbre hacia adelante enfrente del candelabro. Dios envía al sumo sacerdote, al cual Él le entrega su casa y su altar, al que Él le entrega su pueblo. Dios le envía a depositar, a poner en la casa y en el altar que Dios le envía a hacer estos candelabros.
estas lámparas. Son 7. Cada y uno de estos candelabros, de igual manera, todos los objetos que Dios envía a depositar en su casa y en su altar, tienen un significado especial y espiritual para Dios. Estos candelabros que Dios pone o que Dios manda, quise decir, a poner a través del sumo sacerdote en su casa y en su altar, Dios los envía a poner con un propósito específico. Todo lo que Dios hizo, Dios lo hizo con propósito. Todo lo que Dios formó, todo lo que Dios creó, Dios lo hizo, lo formó y lo creó con un propósito. Este propósito es espiritual. Dios nos dice que le dice al sacerdote, al sumo sacerdote, da a Aarón las siguientes instrucciones cuando ponga las 7 lámparas en el candelabro. Hazlo de manera que la luz alumbre hacia adelante, enfrente del candelabro. Y así lo hizo Aarón. Instaló, nos dice el Señor, las 7 lámparas que reflejarán su luz hacia adelante. Así lo hizo Aarón. Instaló las 7 lámparas para que reflejaran su luz hacia adelante, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Todo el candelabro, desde su base hasta la decoración, hasta el decorado floral, estaba hecho de oro labrado. Estaba hecho de oro labrado. Se fabricó conforme al diseño exacto que el Señor le había mostrado a Moisés. Los candelabros que se prepararon, los 7 candelabros que se prepararon, las 7 lámparas que se prepararon, estas 7 lámparas fueron preparadas conforme a la dirección que Dios le entregó a Moisés. Cuando Dios nos habla de Moisés, Dios nos habla de aquel ser humano al cual Dios le entregó a su pueblo a nivel de naciones. Cuando Dios nos habla de Moisés, Dios nos habla de aquel ser humano en el cual Dios depositó su espíritu para que éste guiara a su pueblo conforme a su palabra. La palabra del Señor, siendo espíritu, ella es la que guía y direcciona al hombre conforme a Dios. Dios es la palabra. Dios es la palabra. Él mismo guía, Él mismo direcciona, Él mismo es quien le enseña a cada y uno de los ministerios conforme al llamado que Él le hace, lo que estos tienen que hacer y lo que no deben de hacer. Para estos tiempos finales, para estos tiempos de apostasía, la palabra del Señor se mueve a nivel del mundo, a nivel de naciones, según Dios estableció a través de su palabra, que su palabra se movería en el mundo entero, a nivel de naciones. A nivel de naciones, Dios direccionaría a sus ministerios y Dios direccionaría todo lo que le pertenece. Recordemos que todo lo que le pertenece a Dios,
todo lo que viene de Dios es espiritual. Todo lo que viene de Dios es espiritual. Es santo, es puro, es limpio. La palabra del Señor nos dice que estos candelabros, estas lámparas, fueron preparadas según el diseño que Dios le entregó a aquel ser humano que le escogió para que preparara su casa y su altar. En este caso, Dios nos habla del sumo sacerdote. Este es Moisés. Voy a volverlo a repetir. En este caso, Dios nos habla del sumo sacerdote. El sumo sacerdote es Aarón. Dios nos está dando a través de su palabra el diseño del sumo sacerdote. Lo voy a volver a repetir. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de su palabra el diseño que Él le entregó a Aarón. Aarón es aquel sumo sacerdote que Dios diseñó bajo su esencia para que trabajara en su casa y en su altar con las ofrendas del pueblo. La palabra del Señor nos dice que Moisés le dio unas instrucciones. Moisés es aquel ser humano que Dios tomó, en el cual Él introdujo su espíritu y lo envió a dar mensaje al sacerdote y al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Esta es la palabra del Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela qué son estos candelabros. ¿Qué significado tienen estos candelabros para el Señor? Dios nos muestra y Dios nos revela a través de Zacarías. Dios nos dice, Dios nos habla de estos candelabros para estos tiempos que estamos viviendo, para estos tiempos de preparación. Dios también nos habla de estos candelabros en Apocalipsis. Zacarías recibió la visión de los candelabros de los cuales Dios nos está hablando. La casa del Señor tiene un molde, un diseño por el cual Dios envió a prepararla. De esta manera es que tiene que estar la casa del Señor, como Él la mandó a preparar. Dios nos explica a través de su palabra qué fue lo que pasó con todo lo que está llamado a estar en la casa del Señor. Con todos los tesoros de la casa de Dios. ¿Qué sucedió con los tesoros de la casa del Señor? El sacerdote, nos dice la palabra del Señor, los sacó. El sacerdote hizo de la casa del Señor una casa para demonios. Hizo una casa de ídolos. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que todos los tesoros de la casa del Señor fueron echados fuera. Ahora Dios nos dice, Dios nos explica a través de Zacarías qué son estos tesoros, qué son estos candelabros, qué son estas 7 lámparas. Para Dios son importantes. Para Dios son sumamente importantes. Zacarías 4 nos muestra y nos revela. Dios nos dice que entonces el ángel que había estado hablando con Zacarías volvió y lo despertó como si hubiera estado dormido, dice Zacarías. Entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó como si hubiera estado dormido.
Y el ángel le pregunta a Zacarías, ¿qué ves? Y nos dice la palabra que Zacarías le contesta, veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima. Contestó Zacarías, alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una de ellas tiene 7 conductos para las mechas. Aquí podemos ver cómo Dios le muestra y le revela. Aquí podemos ver cómo Dios le muestra y le revela a Zacarías estas 7 lámparas. Cómo Zacarías puede ver en revelación estos tazones, estos candelabros. Dios nos muestra y Dios nos revela qué son. ¿Qué son estos candelabros para él? Aquellos candelabros que él envió a Aarón a poner en su casa y en su altar. Aquellos candelabros que Dios le dijo a Aarón que pusiera en su casa y en su altar bajo una instrucción específica. Dios les dijo que estos candelabros tenían que estar posicionados de una manera específica. Estos candelabros, estas lámparas tenían que estar puestas, tienen que estar puestas en la casa del Señor, en el altar de Dios, de una manera específica. La palabra del Señor, lo voy a volver a repetir rapidito, nos dice que Dios le dice que instale las lámparas, las 7 lámparas, los 7 candelabros, de manera que la luz alumbre hacia adelante, enfrente del candelabro. Todo lo que Dios pide que se haga en su casa y en su altar se debe de hacer como Él lo pide.